Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Como siempre, tenemos estas reuniones trisemanal de Benamérica con temas centrales sobre el quehacer nacional y cómo lo vamos a solucionar. Hoy tenemos la presencia del doctor y profesor Gustavo García, que es economista graduado en la Universidad Central de Venezuela con maestría en estudios de doctorado en economía de la Universidad de Boston. Fue economista fiscal, líder técnico principal de la División de Gestión de Fiscal y Municipal del Banco Interamericano de Desarrollo. Ejerció como profesor titular en las áreas de macroeconomía, finanzas públicas y monedas y banca del Instituto de Estudios Superiores IESA. Fue director fundador de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso de la República de Venezuela. Fue profesor visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford en United Kingdom, en Inglaterra. Ejerció los cargos de asesor principal y economista jefe del Ministerio de Hacienda. Fue director de políticas monetarias y financieras del Ministerio de Planificación Cordiplan. Fue economista del Fondo Monetario Internacional y miembro del Standing Committee de la Sociedad Económica Latinoamericana. Es autor de varios libros y artículos especializados. Realmente una persona de gran experiencia en la realidad del tema que va a tocar, no en las teorías del tema, sino en la realidad, la ha vivido. Gracias, doctor García, y disponga usted de nuestro tiempo. Recuerda, más o menos 30 minutos, un poquito más puede ser, y después tendremos preguntas y respuestas. Ok. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes un rato del día de hoy para hablar de un tema que es muy importante, en mi opinión, y que en el debate público ha sido muy poco debatido, inclusive entre los economistas. Eh, eh, en buena parte no porque la gente no entienda la importancia de esto, sino porque no hay cifras, no se sabe cuánto es el monto de la deuda, esa información no se ha sistematizado y uno a veces piensa y dice, bueno, seguramente el gobierno las tiene y no las publica, porque realmente es una especie de bomba de tiempo. Y en realidad, más o menos en agosto, no, un poco antes, en junio, julio de este año, el gobierno hizo un anuncio de que estaba conversando con una firma financiera llamada Rothschild, que es una banca de inversión, para que los ayudara a consolidar la cifra de la deuda. A veces en el mundo financiero llaman consolidar, es decir, bueno, vamos a decir, vamos a cuantificar cuánto es esto, qué le debemos a quién. Y bueno, lo que nos hizo pensar que en efecto el gobierno tampoco las tiene consolidadas, lo cual no es la primera vez que pasa. La historia de Venezuela está llena de anécdotas de temas de la deuda externa. De hecho, el año pasado se cumplieron 100 años cuando hubo el intento de embargo de Venezuela, de bloqueo de las costas de Venezuela por varias potencias europeas, básicamente eran cuatro: Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Y se supone, o se supo después por documentos historiográficos, etcétera, que se iban a repartir el país, los alemanes iban a tomarse Margarita, los ingleses el puerto de Puerto Cabello, los franceses el puerto de la aduana de Maiquetía y así sucesivamente, ¿no? Y que bueno, por la doctrina Monroe se puso en práctica por primera vez y Estados Unidos dijo cualquier invasión o acción militar en el continente, en el hemisferio, nosotros la consideramos una agresión a Estados Unidos y por lo tanto nosotros vamos a entrar militarmente a proteger a Venezuela. Y eso no llegó a mayores. La flota que ya estaban en el Atlántico de estos países que venían a invadir a Venezuela, se pararon porque hubo una intervención diplomática de Estados Unidos antes de que eso llegara a cosas mayores y en efecto se paró. Y bueno, Venezuela tuvo que negociar esa deuda. Eso fue en el gobierno de Cipriano Castro. Y luego esa deuda se negoció.
Hubo varios episodios. Venezuela, mucha gente, yo voy con muchos colegas economistas que dicen, no, Venezuela antes no había hecho nunca default de la deuda, ¿no? Después de Argentina, Venezuela es el país con mayor antecedentes de default de la deuda, de que clara sensación de pago y no lo hace. El primero de ellos ocurrió en el gobierno de Luis Herrera Campins, y se constituyó una comisión que tuvo que recuantificar la deuda, porque en esa época no se sabía a quién le debíamos. Y no se sabía porque la ley orgánica de crédito público en términos de finanzas públicas es la deuda, el mecanismo de adquisición, contratación, registro de la deuda, etcétera, etcétera. Se podían endeudar las empresas del Estado y los institutos autónomos hasta un cierto nivel. Los presidentes de las empresas del Estado y de los institutos autónomos tenían autoridad para emitir deuda hasta otro nivel más bajo. Por ahí empezaba, entonces saltaba la junta directiva de las empresas y los institutos autónomos. Después, el Ministerio de Finanzas hasta cierto nivel, y luego de ahí para arriba, de esos montos, que no los recuerdo, tenía que pasar por el Congreso. Entonces, la única deuda que había un registro real era el registro del Ministerio de Finanzas, de Hacienda de aquella época. Y cuando se declaró la reestructuración de la deuda, en verdad Venezuela empezó a ser invadida prácticamente de fax que llegaban a la dirección del Ministerio de Hacienda, a la dirección de Crédito Público, permanentemente fax diciendo no me han pagado, me deben los intereses, etcétera, etcétera, y por eso fue que tuvieron que declarar la cesación de pago. Fue la primera declaración de cesación de pago de la deuda externa de Venezuela en la era democrática, del 58 en adelante. Se constituyó una comisión y de hecho yo entré como era un economista muy joven y trabajaba en los temas de deuda en el Banco Central. Entonces me pidieron que me incorporara en ese equipo para cuantificar la deuda. Y para mí fue un impacto lo que pasaba. No voy a extender en anécdotas, pero habían deudas contratadas por presidentes de las empresas del Estado e institutos autónomos que se habían ido de Venezuela. Otros habían fallecido y no se podían verificar la firma. Se tuvo que invitar a la Policía Técnica Judicial para hacer el análisis de firmas y decir cuáles de estas firmas son reales o no. Y citar a los ministros, presidentes de empresas, institutos autónomos, etcétera, a verificar esa deuda para los que la gran mayoría estaban vivos y estaban en Venezuela. Bueno, esa deuda se renegoció y después, durante el gobierno de Lucinchi, se hicieron varios intentos de renegociación de esa deuda, y al final en el año 87 Lucinchi declaró bueno, que lo habían engañado, que la botija estaba vacía y declaró otra vez una cesación de pago. Y eso fue lo que llevó en el año 89, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, a reestructurar la deuda cuando era un problema generalizado en toda América Latina. Y fue lo que se llamó la década perdida, porque en los años 80 la mayoría de los países de la región, sobre todo los países grandes y medianos, no lograban crecer. Entre otras cosas, se sumergieron en una gran recesión económica por el peso de la deuda externa. Y eso fue lo que trajo la iniciativa del gobierno americano, del primer gobierno de Bush padre, de estructurar un plan de deuda, de reducción de la deuda, bajo la figura del plan Brady, porque era el secretario de Estado, aunque realmente él no había sido su autor, así le pusieron el nombre, su autor fue el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, un señor llamado Mulford, que fue realmente el que intelectual y técnicamente diseñó este programa. Y se hizo la reestructuración del plan Brady. Ya yo había regresado a estudiar en el exterior y de hecho trabajaba en el Fondo Monetario y ahí me incorporé en el equipo de reestructuración de la deuda externa con el plan Brady. Entonces resulta que estamos en una situación más grave aún, porque todo indica que cuando el gobierno contacta a Rothschild para que lo ayude a consolidar la deuda e iniciar un proceso de conversación con los acreedores para reestructurar esa deuda. Ese contrato no se confirmó. La razón que yo tengo entendida por una persona vinculada a esa institución es que eso fue en el
par de meses antes de la convocatoria de las elecciones y ya empezaba todo el escándalo de las inhabilitaciones, la manipulación del gobierno, y Rothschild dijo, mira, aquí hay un problema reputacional muy serio, nosotros mejor no nos involucremos todavía con esto. Y no va a ser fácil en medio de unas elecciones, una transición de gobierno, eh, sentarnos a negociar una reestructuración de la deuda con los acreedores, pero lo primero que nos van a decir, bueno, esperemos que haya un nuevo gobierno y cuando esté designado ese nuevo gobierno y asuma funciones, es que hay que sentarse a negociar. Y entonces Rothschild se lavó las manos y no aceptó firmar el contrato con el gobierno. Entonces, de manera que ahora, por supuesto, pues dado lo que ha ocurrido, el gobierno de Venezuela va a terminar aún más aislado, menos reconocido que lo que ya lo estaba. Por lo visto, ya lo ha anunciado la Unión Europea. El canciller de la Unión Europea ha dicho que la Unión Europea, y fue aprobado por unanimidad, no va a reconocer el gobierno de Maduro, no lo reconoce Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Canadá, y por supuesto, la mayoría de los países de la región no lo van a reconocer. Entonces va a ser muy difícil que Venezuela vaya a un proceso de reestructuración de deuda, porque, bueno, no es un gobierno reconocido y no estamos hablando de posibles sanciones que se pudieran imponer que hagan imposible esa deuda. La otra que negociar esa deuda sin un programa económico, sin cifras creíbles, que sea armada en conjunto con algún organismo internacional, es muy difícil que Venezuela pueda sentarse a negociar un plan de reestructuración de deuda. Yo lo que me imagino que el gobierno va a empezar a llamar a algunos tipos de acreedores y de hacer unas negociaciones bajo la ley antibloqueo, que no tiene que rendirle cuentas a nadie, que es todo secreto, etcétera, etcétera. Pero por la magnitud, eso no va a resolver el problema de la deuda de Venezuela. Y como voy a comentar en la presentación, a Venezuela le está empezando a llover una gran cantidad de demandas en los tribunales internacionales, de los cuales la más avanzada es la de CITO, para ejecutar esa deuda y forzar a Venezuela. Ya no va a ser posible un proceso de reestructuración, porque todos los países que van a una reestructuración de deuda, en su gran mayoría, requiere hacerlo con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Y Venezuela no es reconocida, el gobierno de Venezuela no es reconocido como un gobierno legítimo por el Fondo Monetario Internacional. Ellos, de hecho, tampoco reconocieron al gobierno de Guaidó. Y lo que decidieron, bueno, porque están países, están más de 190 países, son miembros del fondo. Hay países que se identifican con el gobierno, la mayoría no se identifica. Lo que dijo el fondo es, hasta que no haya en Venezuela un gobierno legítimo, reconocido por toda la comunidad internacional, nosotros no nos involucramos con Venezuela. Y por esa razón, yo veo que el problema de la deuda se va a hacer mucho más complejo. Les agradezco de verdad el tiempo de hoy para escuchar la presentación. Además, bueno, ya veo que tengo acá varios amigos y les agradezco a Gonzalo y a Vladimiro la iniciativa de invitarme. Voy a compartir ahora una lámina que es la que voy a utilizar como eh, muestra para la presentación. Ok, la pueden ver ahí, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces, este trabajo que voy a presentar no es un trabajo hecho por mí solamente. Aquí esto se organizó con un equipo grande de profesionales donde hay abogados, financieros, es decir, gente que de distintas profesiones, pero que está dedicada al mundo financiero en distintas áreas, tanto en Venezuela como en el exterior. Y por supuesto, también estamos un grupo de economistas. A mí me tocó coordinar simplemente parte del trabajo. Y, digamos, es un trabajo donde hicimos el mayor esfuerzo posible de que esta información estuviese disponible en páginas web de distintos organismos internacionales. Es decir, revisamos páginas web de todas las instituciones que tienen que ver con el tema de deuda, desde las páginas web del Fondo Monetario, del Banco Mundial,
Eh, También vimos las páginas web de todos los organismos de las cortes de arbitraje donde se han decidido varios juicios contra Venezuela. En total, al momento de hacer esto, eran 21 juicios que ya tenían sanciones contra Venezuela. Hay 18 más en proceso de aprobación o discusión en esos organismos internacionales. De hecho, la gran mayoría de los demandantes de Citgo, que no son bonistas de la deuda pública, eh, vienen de procesos de arbitraje decididos a favor de ellos, como el caso de las tres minas de oro, las tres mineras de oro grandes, Crystalex, Rusoro, Gold Reserve. Allí está Siemens, está Owen, Illinois, por las expropiaciones que les hicieron de las plantas en Venezuela. Y bueno, y de grandes contratistas que los contratos nunca fueron pagados. En fin, eso fue y se encuentran muchos en procesos de arbitraje. Como dije, nosotros logramos identificar al momento de hacer este trabajo en el primer semestre del año aproximadamente 21, no, aproximadamente no, 21 procesos de arbitraje decididos en contra de Venezuela. Y hay 18 procesos en juicio. Por lo tanto, estas cifras de deuda que ustedes ven acá van a ser unas cifras cambiantes. Cambiantes primero porque se van a ir produciendo nuevas decisiones en los procesos de arbitraje. Obviamente lo que termine pasando con Cinco va a incidir en esta cifra, pero además de eso, aparecen con frecuencia nuevas demandas de ciertos volúmenes de importancia y hay un elemento adicional. Esta deuda incluye, porque así están en los contratos o en los procesos de arbitraje, en los contratos de los bonos de la deuda pública externa, tanto de PDVSA como de la República, que las tasas de interés no pagadas se van acumulando a la deuda. Entonces es una deuda que está creciendo exponencialmente y lo vamos a ver en una gráfica porque es muy claro cómo la deuda aumenta por el hecho de la acumulación de los intereses. Y esos intereses, en el caso de los bonos de la deuda pública, no son una tasa de interés baja. Los bonos de PDVSA tienen una tasa promedio de 9,5% al año y los de la República de un poco menos de 9%, como 8,4% al año. Esos intereses se van acumulando y sobre eso se van calculando nuevos intereses. Entonces, efectivamente, es una deuda que, como las vamos a ver acá, esta deuda corresponde, no baja la lámina. A ver, esa deuda se contabilizó en 161.371 millones de dólares a diciembre del 2023 y está en cesación de pagos desde octubre del año 2017. Esto es otra cosa que es sumamente grave. Es decir, no solamente Venezuela confiscó plantas productivas, no pagó contratos, no pagó los bonos de la deuda pública, no pagó ni siquiera los intereses, sino que además declaró una cesación de pago general en octubre del año 2017. Entonces, es una deuda que tiene 7 años en total atraso. Digamos, yo no conozco otro récord de años recientes de un país que estuviera en una situación similar. El caso de Argentina tuvo máximo 4 años. Nosotros llevamos 7 y sin que haya ni siquiera una luz al final del túnel de cómo esto se va a resolver si no hay un cambio de régimen, por razones obvias. Pero esa deuda, en mi opinión, en diciembre de este año va a superar los 170.000 millones de dólares porque nada más en intereses de los bonos se van a sumar 9.000 millones de dólares. Los laudos de arbitraje que se han decidido en contra de Venezuela también son laudos que salen con compensación a los acreedores por las costas procesales, es decir, los pagos de abogados, etcétera, los trámites administrativos, todo lo que tenga que ver con los costos en que incurren los acreedores para satisfacer su deuda. Obviamente lo más importante allí es el pago de escritorios jurídicos que por supuesto en esto, en el mercado internacional, son sumamente caros. Estamos hablando de millones de dólares en cifras de a la vuelta de 1 o 2 años. Esos laudos de arbitraje tienen distintos niveles de deuda, perdón, de intereses acumulados, porque todos salen, además de la compensación de las costas procesales, con intereses de mora
hasta que se satisfaga el arbitraje decidido. Y lo que ocurre es que esos arbitrajes no tienen fuerza legal de forzar el pago, por lo que esas empresas van con esos laudos de arbitraje, van a los tribunales internacionales para que les den una orden de embargo y proceder al cobro jurídico de esa deuda. Entonces, digamos, esto es una deuda que cambia y no es fácil determinar el monto en que se ajusta cada año porque lamentablemente esos laudos de arbitraje que están decididos en 3 cortes distintas, siendo la más importante la corte, el CIADI, que es la corte interamericana de disputas sobre diferencias de inversión, cada tribunal de arbitraje decide un monto distinto de intereses acumulados. Entonces, esto es un proceso muy complejo. Ahí hubo que ir en detalle a cada uno de los laudos, a las decisiones finales de esos laudos de arbitraje para calcular los intereses acumulados. Entonces, por eso fue un trabajo de equipo muy grande, ¿no? Ese monto de la deuda externa equivalió, como está calculada a diciembre del 2023, la calculamos como proporción del Producto Interno Bruto de Venezuela, tamaño de la economía en un año regular, que la producción de bienes y servicios de uso final que una economía genera cada año, y es la referencia fundamental que tomamos los economistas para ver la magnitud del peso de esa deuda. Las cifras del Producto Interno Bruto la tomamos del Fondo Monetario Internacional, porque aquí tratamos de evitar, repito de nuevo, una estimación discrecional de cada quien, sino que busquemos en las páginas web de estas instituciones esta información. Y cuando presente el detalle de esa deuda, de cómo está compuesta, voy a mencionar exactamente 3 rubros de esa deuda que no es conseguida mediante páginas web oficiales o por publicaciones que hacen estos organismos. Tomamos la cifra del Producto Interno Bruto a finales del 2023, calculada por el Fondo Monetario Internacional, que es de 97.000 millones de dólares. Cabe destacar que Venezuela perdió el 80% de su Producto Interno Bruto, ha recuperado muy poco, ahorita ha recuperado alrededor de, digamos, los últimos 2 años, cerca de un 5% de lo que había perdido, pero actualmente ha perdido el 75% del Producto Interno Bruto. Éramos una economía que llegó a alcanzar casi 350.000 millones de dólares en el año 2014-2013 y ahora es una economía de apenas 97.000 millones de dólares. Esa deuda representa entonces el 166% del tamaño de la economía, lo cual es una cifra que solamente ha superado en las últimas 2 o 3 décadas la deuda de Grecia y la deuda de Irak después de que fue invadido. O sea, estamos ante un antecedente de una proporción de deuda de las más complejas y de las más elevadas que se han producido en años recientes. Por lo cual va a ser un proceso muy complicado de negociación. Cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo como coordinador del área fiscal, hicimos un ejercicio para tratar de determinar cuál era el nivel, si pudiéramos decir, óptimo de endeudamiento que un país pudiera tener. Digo óptimo porque los países necesitan endeudarse para financiar proyectos de largo plazo, igual que una familia se endeuda para comprar un vehículo a crédito o una vivienda con una hipoteca a largo plazo. Igual las empresas para hacer grandes inversiones toman deuda, igual los países lo hacen. Eso es un mecanismo normal, sano, conveniente, porque le permite al país llevar adelante aquellos proyectos que no puede financiar al contado. Eso sería económicamente muy ineficiente. Pero hay un nivel de deuda a partir del cual igual opera para un individuo, familia, en una empresa, cuando esa deuda tiene un nivel excesivo que el país no está en condiciones de pagar. Y esa cifra nos dio un 60% del Producto Interno Bruto, como un nivel de deuda óptimo, a partir del cual los países deberían tener mucho cuidado. ¿Por qué digo los países deberían tener mucho cuidado? Porque los países sufren de shocks externos. Por ejemplo, la crisis financiera internacional, que afectó a varios países de la región y obviamente afectó a casi todos los países desarrollados.
cuando se ocurre la deuda financiera internacional entre 2008 y 2010, todos los países se vieron forzados a emitir deuda y en el caso de Europa fue muy claro, la deuda, varios de ellos estaban cerca o por arriba de 100% del Producto Interno Bruto en deuda pública y cuando vino la crisis financiera tuvieron que aumentarla y terminaron en deuda de 140, 130, 150, que ya empieza a absorber una cantidad de recursos de la economía que la ahoga a crecer. Y bueno, luego vino, ahí fue cuando estalló la crisis de la deuda de Grecia, luego vino el COVID y eso efectivamente generó un salto de la deuda. Hoy el mundo acaba de terminar esta semana la reunión anual del Fondo Monetario y el Banco Mundial y el mensaje principal es, ojo, la deuda en todo el mundo se encuentra en niveles muy elevados. Ahora, una cosa distinta es que estos niveles de deuda ocurren en economías diversificadas, exportadoras, economías desarrolladas, igual les pesa mucho, pero no es lo mismo en economías no desarrolladas, poco diversificadas, altamente dependientes de materias primas. Estos niveles de deuda son sumamente peligrosos. Y en esa oportunidad, ese informe se hizo hace como 7, 8 años, dijimos América Latina tendría que tener mucho cuidado en no superar la deuda en más del 60% del Producto Interno Bruto. Y ya había varios países que estaban por encima de esos niveles. Hoy hay un problema de deuda en la región, siendo obviamente el más grave de Venezuela. Varios países de la región han logrado amistosamente, entre comillas, resolver y reestructurar sus deudas. Venezuela pues no está en ese escenario. De manera que si uno considera que el 60% de deuda es un nivel prudente que los países no deberían superar, bueno, nosotros vamos a estar a finales de este año en casi 3 veces ese nivel. Por lo cual este es un problema muy serio que va a limitar lo que Venezuela vaya a poder hacer después de una transición política cuando quiera que ella ocurra. Esa deuda pública, aquí es muy importante explicar una dinámica que es sumamente crítica. La deuda no solamente crece por el endeudamiento y los intereses que hay que pagar. La deuda en términos del tamaño de la economía crece porque, como se calcula, primero es una deuda en dólares y cuando la moneda local se deprecia mucho, el peso de esa deuda sobre la economía aumenta. Entonces, todas estas super devaluaciones, macro devaluaciones que hemos sufrido, aumenta el peso de la deuda sobre la economía, aunque no contratáramos más deuda. Y en segundo lugar, ya lo expliqué, por la dinámica de los intereses de la deuda. Y aquí hay una dinámica que en los análisis de deuda es muy importante, que es si la tasa de interés a la cual se paga esa deuda en dólares es más elevada que la tasa de crecimiento de la economía convertida en dólares. Porque eso es lo que significa que la deuda está creciendo a una velocidad mucho mayor de lo que crece la economía. Y en la medida en que la economía crece poco, esa deuda va aumentando su peso sobre la economía, aunque sea la misma cantidad en dólares. Es decir, la economía se achica y la deuda crece por la acumulación de los intereses. Entonces, esto es una dinámica muy perniciosa. Simplemente aquí hicimos un cálculo de cómo ha evolucionado esa deuda en términos per cápita. Es decir, a diciembre del 23, cada venezolano tenía prácticamente una deuda del orden de casi $5,600 por persona. Es simplemente un indicador que a veces con frecuencia se calcula. Y la deuda como porcentaje del PIB, aquí es lo que les decía, esta deuda era en el 98, 31% del Producto Interno Bruto. Esta fue la deuda que heredó Chávez cuando llegó al gobierno. Una deuda que estaba inclusive por debajo de lo que algunos países consideran óptimo. Pasó a 35% en el 2003. Luego viene el boom petrolero, el peso de esa deuda baja y vean ustedes cómo esa deuda se va pegando un brinco. Aquí tiene que ocurre este cambio tan fuerte, en realidad desde el 2013, porque aquí se produce la caída del ingreso petrolero eh, eh, por la caída de los precios, pero además porque a partir del 2014 la producción petrolera empieza en una caída estrepitosa que no se para. De hecho, las sanciones a PDVSA vinieron en el 2019. Uno lo que tiene que ver es comparar las cifras y se da cuenta que las sanciones tuvieron un efecto marginal sobre la producción de petróleo de Venezuela, porque la mayor parte de la caída ocurrió entre el 2014 y el 2018.
y las sanciones entraron en el 2019. Y obviamente la producción siguió cayendo a raíz de las sanciones, pero su mayor impacto no fue precisamente por las sanciones. Y luego la crisis económica de Venezuela entre 2018 y 2020, donde Venezuela perdió el 80% de su actividad económica, hizo que esta deuda aumentara un peso. Hoy ocupa el 166% del Producto Interno Bruto. Bueno, hoy no, a diciembre del 2023. Eh, un dato que también es muy importante en los cálculos o en los indicadores de deuda externa es el tamaño de la deuda con relación a las exportaciones, porque esta es una deuda externa que está medida en dólares, hay que pagarla en dólares. ¿Y cuánto exporta el país para pagar esa deuda? Bueno, esa deuda es hoy 1.034 veces el tamaño de las exportaciones de Venezuela. O sea, ustedes pueden sacar la cuenta muy fácilmente cuánto tardaríamos en pagar si todas las exportaciones de Venezuela se destinasen a pagar la deuda. Esto lo que indica es que esa deuda como tamaño del Producto Interno Bruto, como el número de veces que supera las exportaciones, es que esa deuda es prácticamente impagable por Venezuela y tiene que ser objeto de un proceso de reestructuración que implique una reducción de la deuda, puede incluir ciertas cláusulas de compensación, que si Venezuela crece durante varios años más allá de X% y el ingreso petrolero supera tantos miles de millones de dólares después de tantos años, entonces Venezuela puede comenzar a recompensar por esa reducción de deuda a los acreedores. Pero eso va a ser un proceso complejo de renegociación, muy complejo. Hay algunos expertos que en esto dicen, y voy a explicar por qué, que esto va a ser uno de los procesos más complejos de reestructuración de deuda, si acaso no el más complejo que haya tenido no solamente Venezuela, que se conozca de décadas recientes por la complejidad del tema de esta deuda, no solo su tamaño, sino por la heterogeneidad de acreedores que vamos a tener. Para terminar con estos indicadores, en el BID se hizo un estudio que se utilizó en parte en el Plan País, se actualizó el año pasado, en el cual un programa de recuperación de la infraestructura de Venezuela, incluyendo el sector de hidrocarburos, la electricidad, el agua, la salud, la infraestructura pública, la educación, etcétera, se requería un programa de inversión del orden de unos 40.000 millones de dólares. Y esa deuda es, como lo ven acá, 4 veces las necesidades de inversión para una recuperación rápida del país. Es decir, esto no se puede dar si no hay un proceso de reestructuración de Venezuela, de la deuda de Venezuela. Entre otras cosas, porque esos recursos no van a salir de otro lado que de inversiones privadas y préstamos de los organismos multilaterales, empezando por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, y por supuesto, ellos van a decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a prestarle plata a Venezuela nuevamente para hacer estas inversiones, pero Venezuela tiene que resolver el problema de la deuda, porque si no, yo lo que voy a hacer es añadirle más gasolina al fuego. Entonces, dependiendo de la reestructuración de la deuda, va a depender de cuánta plata vamos a disponer para recuperar a la economía venezolana. Esto es simplemente una taxonomía de la deuda de Venezuela, de cómo está conformada. Básicamente, los dos grandes, digamos, elementos son la deuda financiera de la República, que eran en diciembre casi 50.000 millones de dólares, y la deuda de bonos de PDVSA, que están en el orden de casi 40.000 millones de dólares. Esa es la más importante, es más del 50% de toda esa deuda. Es deuda en bonos, emitida básicamente en el estado de Nueva York, y que además, como lo dije, está calculada a intereses muy elevados. Y ahí los contratos son muy estándares y muy rígidos. Por razones de que, bueno, son mercados que tienen años, siglos, emitiendo bonos de los países y saben cómo protegerse muy bien en muchas áreas. Esta es una deuda que uno diría, bueno, pero eso es un solo tipo de deuda que hay que negociar. Pero luego me voy a referir, ahí hay acreedores muy diversos y muy dispersos.
Entonces, negociar con estos acreedores es mucho más complejo de lo que fue la reestructuración de la deuda bajo el Plan Brady, porque me voy a referir luego al cambio que ocurrió en el mercado financiero internacional de la deuda a raíz del Plan Brady. Luego tenemos deuda con los organismos multilaterales. Estos son hoy en día un poco más de 4.000 millones de dólares, básicamente con la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Latinoamericano de Reservas. Esa deuda está atrasada, no se paga tampoco desde el 2017, y hasta que Venezuela no se ponga al día con esa deuda, los multilaterales, el resto de los multilaterales, como el Fondo y el Banco Mundial, exigen que uno se ponga al día con estas deudas. Y obviamente el BID y la CAF no van a darnos dinero si no nos ponemos al día con esa deuda. Después está la deuda llamada bilateral. La deuda bilateral es deuda oficial, deuda pública con organismos públicos. Y estos son básicamente las agencias de cooperación internacional de los países desarrollados. La Agencia de Cooperación Internacional Española, alemana, italiana, francesa, inglesa, etcétera, japonesa, incluye a Brasil, por cierto, e incluye a China. China no es miembro del Club de París. Todos los países que conforman esa deuda oficial bilateral conforman una asociación llamada el Club de París y se conoce como la deuda del Club de París porque ellos negocian en bloque. China y Rusia no son miembros del Club de París, eh, son oyentes, asisten a las reuniones, etcétera, pero no son miembros de esos dos clubes. Que lo hace con más regularidad es Rusia, no China. Eh, Rusia a veces entra en los acuerdos del Club de París, China no. Y eso complica el proceso de negociación, porque los países del Club de París establecen un principio que es el tratamiento equiparable para deuda equiparable. Entonces, lo que ellos van a decir, yo no le voy a hacer una reestructuración de la deuda de Venezuela, donde pueda aplicar un descuento importante, si China no lo hace. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacerle un bailout a China. Yo no le voy a resolver el problema a China si China no entra en el acuerdo. Y China nunca acepta entrar en esos acuerdos, por lo cual estas negociaciones demoran mucho tiempo, se complejizan y es un proceso muy complicado. Luego están los llamados laudos arbitrales, que son 20.000 millones de dólares. Esto incluye no solamente el CIADI, sino la sala permanente de arbitraje vinculada a la ONU y la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Mundial que tiene sede en París. Estas son las tres cortes donde se han resuelto y donde están pendientes 18 juicios de arbitraje y los 21 que están decididos en contra de la República. Luego hay deuda de contratistas y proveedores de PDVSA por 5.800, la deuda del Banco Central con el Fondo Latinoamericano de Reserva y la deuda con las empresas mixtas de PDVSA. Quiero mencionar que la única deuda que nosotros no pudimos verificar de manera en una fuente oficial fue esta deuda con las empresas mixtas y la deuda con contratistas y proveedores de PDVSA. Yo digo que esa información es oficiosa, no nos pusimos a inventar nosotros, sino que, bueno, se contactó gente que trabaja en esos organismos y de manera oficiosa tuvimos acceso a la cifra, confiando de buena fe en los profesionales que nos proveyeron de esa cifra, por la cual la ponemos como deuda cuasi oficial o cifra cuasi oficial. Vean ustedes un dato muy interesante. Aquí PDVSA tiene una deuda en bonos a finales del año pasado de casi 40.000 millones de dólares, ¿ok? Que además va creciendo a una tasa de 9,5%, 9,5% aproximadamente cada año. Y tiene además una deuda de casi 11.000 millones con socios de las empresas mixtas. Posiblemente algo ha reducido eso, se ha reducido por el acuerdo con Chevron y las otras tres empresas europeas, y tiene contratos con proveedores de 5.800 millones de dólares. Es decir, PDVSA, si uno consolida eso, tiene una deuda de casi 55.000 millones de dólares. Cualquiera de ustedes haga un cálculo de cuánto está exportando Venezuela para PDVSA en concreto,
para que pueda decir si PDVSA va a estar en condiciones de pagar esa deuda. Y esto va a ser un tema a resolver en una nueva administración, cómo se resuelve el problema de la deuda de PDVSA, porque PDVSA no va a tener un centavo para pagarle a los trabajadores para invertir y aumentar la producción en estas condiciones. Entonces, la viabilidad financiera de PDVSA es algo que tiene que estar obviamente sobre la mesa, porque es inevitable. Doctor García, Luego, recuerde el tiempo porque ya sí, se... Ok. ya voy a terminar con esto. Bueno, aquí está la presentación, yo se las voy a suministrar. Tiene todos los elementos de la deuda que está allí. La llamada deuda financiera es deuda en bono y esta es la deuda no financiera que ya se las mencioné. Pero voy a entrar, aquí está toda la lista de los arbitrajes que se han decidido contra Venezuela en las cortes de arbitraje. Como ustedes ven, esto es un trabajo que tiene muchísimo trabajo de detalle, hecho por un equipo bastante grande, de no menos de 10 o 12 personas, con experticia legal, económica, financiera, etcétera. Y aquí hay que hacer mención, para terminar, voy a dedicar no más de 10 minutos al tema de la complejidad de esta negociación. Primero porque son acreedores muy distintos que tienen sus propias reglas, sus propios estatutos, convenios constitutivos, etcétera, sobre el tratamiento de la deuda. Por ejemplo, los organismos multilaterales no aceptan reducción de deuda porque los países que son los socios de estos organismos no aceptan esa reducción de deuda, pero sí aceptan refinanciar esa deuda mediante nuevos préstamos si tú tomas ciertas medidas económicas. Y si no te reconocen, pues no puedes entrar en esa negociación. En segundo lugar, como estas cifras no son cifras determinadas de manera oficial, que un gobierno las reconozca, sí, podrán ser utilizadas como referencia para el gobierno, pero lo primero que tiene que hacer Venezuela es auditar su deuda con la ayuda del Fondo Monetario Internacional. Es decir, vamos a verificar esta deuda y vamos a, en la que no es oficial, vamos a determinar esta deuda. Y esos son procesos complejos que, repito, en el mejor de los casos duran 6 meses. Pueden durar más tiempo. En segundo lugar, eh, son distintos tipos de deuda. Es decir, la de los laudos arbitrales, la mayoría de ellos son producto de confiscaciones e incumplimiento de contratos, pero allí también hay deuda de los bonistas, los tenedores de bonos de PDVSA y de la República. Después están las deudas con comerciales de distinta naturaleza que requiere tener un abordaje bajo una estrategia de cuánto necesita reducir la deuda de Venezuela en un contexto de recuperar el crecimiento. Y en esto quiero hacer énfasis. Venezuela puede reestructurar una deuda. Hay dos riesgos en estas reestructuraciones. Una, que como son procesos complejos y toman mucho tiempo, a veces los ministros se desesperan y dicen, bueno, pero es que llevamos un año con las noticias en los periódicos y no terminamos de resolver esto. Y bueno, es que no se puede resolver. Yo me acuerdo que esa fue una conversación que tuvimos el equipo negociador del Plan Brady con el presidente Pérez. Bueno, en aquel entonces Miguel Rodríguez y Pedro Tinoco le dijeron al presidente, esto nunca se resuelve en menos de un año. Porque el otro riesgo es hacer una mala negociación que haga que el país cada 4, 5, 6 años tenga que volver a un proceso de reestructuración. El país se desprestigia, los acreedores se agotan, pierden la paciencia con el país, y eso le pasó a Grecia y a Argentina. Grecia todavía no ha salido, como dicen en inglés, no ha salido del bosque, tiene una deuda todavía sumamente elevada. Bueno, si se agrava la situación económica de Grecia, aunque ha ido saliendo poco a poco, si hay alguna eventualidad económica sistémica a nivel mundial o propia de Grecia, seguramente vuelve a caer en incumplimiento de la deuda, pues todavía una deuda muy elevada, cercana a los montos que estamos hablando para Venezuela. Entonces, Grecia hizo 4 procesos de reestructuración en una década y cada proceso, la conclusión de todo el mundo, esto es insuficiente, este país va a volver a caer en default a la vuelta de 2 o 3 años. Es el caso de Argentina. Entonces, ese es un riesgo. Y el otro riesgo es que sea una deuda que no es viable para que la economía recupere crecimiento. Que uno puede decir, bueno, esta deuda
la podemos pagar, pero yo no voy a tener un centavo para crecer. Eso puede hacer que esa deuda sea política y socialmente insostenible. Cuando la gente diga, bueno, hasta aquí nomás. Fue lo que le pasó a Venezuela en los 80 y a buena parte de los países de América Latina. Entonces, eh, 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 esto tiene una complejidad adicional, que ya muchos de esos acreedores han demandado a Venezuela ante las cortes y muchos de ellos tienen órdenes de embargo. El primer grupo que se fue contra Citgo, aproximadamente 17, 18 acreedores, con un total de aproximadamente 23, 24 demandas, porque varios de ellos tienen varias demandas. El caso de Conoco tiene 3 demandas contra la República, los bonistas con distintos fondos, un solo fondo tiene 2 y 3 demandas contra la República, porque son bonos que están son distintas series de bonos. Entonces, es un proceso complicado porque esos procesos de demanda en las cortes han continuado, en los tribunales, y ya hay aproximadamente unas 15 demandas de bonistas que no están en cinco, que ya tienen órdenes de embargo contra la República. Y el caso de Conoco, por ejemplo, que embargó el proyecto con PDVSA de gas con Venezuela y Trinidad de Gas, embargó por la parte de Venezuela, de PDVSA. Y a mí no me sorprendería que nosotros nos encontremos en una situación el año que viene similar a la que tuvo Argentina cuando la empezaron a embargar internacionalmente. Esto no lo hacen porque esas demandas no van a recuperar esos niveles de deuda, pero es una manera de los acreedores de acorralar al país, en el cual todas esas órdenes de embargo llegan a un tribunal y dice, bueno, yo ordeno, dice un tribunal en Nueva York. Ahí los procesos son muy rápidos porque son contratos muy claros, muy rígidos, en el cual no solamente se emiten órdenes de embargo como ocurrió contra Argentina, por la cual le quitaron el buque escuela, le quitaron un avión de la flota de aviones del sector público, y cuando depositó en un banco internacional, en el Citibank, depositó 125 millones de dólares para pagarle los intereses a los bonistas que así habían hecho la reestructuración del 2004, esos 125 millones de dólares se los embargaron. Y Argentina volvió a entrar en default con todos los acreedores porque no podía poner un dólar afuera porque se lo embargaba. Y entonces a mí no me sorprende que esto pueda ocurrir en Venezuela a partir seguramente de diciembre, por la incertidumbre que hay con la transición política. Bueno, y los acreedores digan, bueno, aquí no vamos a poder cobrar, entonces hay que ahogar al país para obligarlo a pagar, aunque sea ponerse de acuerdo en algo. Y ese proceso yo creo que hay una alta probabilidad que comience a partir del año que viene para hacer más complejo el problema que tiene Venezuela por delante. Sin un acuerdo con el Fondo Monetario de que ayude a auditar esta deuda y el país haga un programa económico de mediano plazo para salir de este túnel que incluya a los otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, y que sea un gobierno con un programa económico que se vea como viable, conveniente, reconocido por los principales países acreedores de Venezuela. Este problema no se va a resolver. Y el riesgo es terminar haciendo malas negociaciones que evidentemente no le permitan al país iniciar un proceso de recuperación económica sostenida por varios años, por muchos años. Y dejemos de ser, en términos de ingreso per cápita, el cuarto país más pobre al lado de Honduras. En términos per cápita, Venezuela solo supera a Cuba, a Haití y a Nicaragua. Y está más o menos en el mismo nivel de ingresos per cápita que Honduras. Todas economías pequeñas, con muy pocos recursos naturales. El caso de Cuba, bueno, por razones muy obvias. Si nosotros no logramos, o sea, poner a Venezuela en un contexto de crecimiento de largo plazo, con un programa económico muy sólido, con respaldo de los organismos financieros multilaterales y, por tanto, de los gobiernos de los países desarrollados, Venezuela corre el riesgo de quedarse como un país pobre a los niveles de esos 3 países que he mencionado. Muchas Doctor gracias. García, sí, tenemos ya dos manos levantadas. La tres. Y vamos a hacer las tres preguntas directamente. Por favor, vaya anotando. Y a los que vayan a hacer las preguntas, un minuto máximo, porque el tiempo se nos acabó prácticamente.
Adelante George Cancós, después Eduardo Betancourt y después Vladimiro Mujica. Gustavo, mira, excelente tu presentación, que de paso esto es una presentación Muchas que gracias. debería durar más de 2 horas. Lamentablemente, pues el tiempo no lo tenemos, pero sí nos gustaría, y ahí está Eduardo, a ver si en algún momento podemos hacerlo en un programa nuestro que dura más tiempo. Pero, y gracias por recordar la historia en cuanto a la posible o a la invasión que venía a Venezuela en la época Cipriano Castro, y lo que siempre hemos visto, que Estados Unidos siempre ha salido a la defensa no solo de Venezuela, sino de los países de Latinoamérica. Mi pregunta muy rápido: ¿qué sucede si el nuevo gobierno dice, bueno, mira, dada la situación crítica y social, no vamos a poder pagar la deuda en un ni siquiera mediano, sino en un largo plazo? Y lo otro es si pudiésemos pagar parte de esa deuda con reservas petroleras, de tal manera de disminuirla. Y esas son mis dos preguntas, pues. Eduardo Betancourt, micrófono, Eduardo. Perdón. Gustavo, excelente la presentación. Si quieres, Gracias. como dijo George, la podemos hacer, no sé si quieres el 23 de noviembre o 6 de diciembre en el webinar que tenemos con VAPA los viernes. Con mucho Entonces, gusto. tú me dices. Sí. Tendría que revisar la agenda, pero como no, con mucho gusto. Voy a estar un tiempo afuera, fuera de mi casa. Yo sí, tengo que viajar a Europa. Sí. Ok, mira, la inquietud que surge con todo esto es lo siguiente. Suponte que el mundo se toma posesión el 10 de enero. La deuda se empieza a renegociar. Eso va a tardar un año. No, ¿De dónde? más tiempo. Más tiempo, pues. Sí. ¿De dónde vamos a sacar cobre para atender toda la avalancha de necesidades y para poder estabilizar un nuevo gobierno? Muy buena pregunta. Sí, Vladimiro, y ya prácticamente para hacer comentarios de cierre, García. Bueno, Gustavo, otra vez agradecido por que hayas estado aquí con nosotros y por esta presentación excepcional. Mira, yo te quería preguntar muy brevemente una cosa que tú no mencionaste y que creo que es muy importante. ¿De qué tamaño es la deuda oscura de Venezuela y hasta qué punto estamos comprometidos con Irán, China, Rusia? Es decir, ¿de qué estamos hablando allí? Porque es innegable la, la bueno, la forma en que se mueve el gobierno de Maduro y cómo utiliza eso, y en particular con el tema de petróleo y portarse prácticamente como un emirato tropical. Entonces me gustaría que tocaras ese aspecto del problema que es muy importante desde el punto de vista político y de geopolítica regional. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los comentarios. Voy a comenzar por la pregunta de Vladimiro. En primer lugar, ojalá fuéramos como algunos emiratos que aprovecharon muy bien el boom petrolero extraordinario de materias primas, que todavía precios elevados, y son países que dieron un salto de desarrollo espectacular. No va a los Emiratos Árabes o a algunos de los países del Medio Oriente bueno, desiertos, países pobres, etcétera, se han convertido en centros financieros, centros comerciales del mundo, etcétera. Venezuela debió haber tenido esa oportunidad. Si ese boom petrolero, particularmente del 2004 al 2014, se hubiese aprovechado de otra manera. Pero haber hecho un país, haber dado un salto. Yo siempre lo digo, cuando uno analiza la historia de Venezuela, todos los saltos de desarrollo del país y que le permitieron dar saltos, además que se pueden constatar en indicadores sociales, en educación, en salud pública, etcétera, en infraestructura. Cada boom petrolero, con todas sus dificultades, con todas las ineficiencias y con todas las corrupciones que las hubo, pero uno nota, compara la cifra y ve esos shocks petroleros
y el país dio un salto de crecimiento y de desarrollo. ¿Ok? La única experiencia en el cual se ha producido la caída más extraordinaria de la actividad económica, el empobrecimiento más duro que haya sufrido una economía sin una guerra, ocurre cuando tuvimos el boom petrolero más grande de la historia. Esa es la paradoja de esta desgracia, porque no se puede llamar de otra manera. En cuanto a la deuda con Rusia, China, la deuda que había con Rosneft se pagó, porque esa es una deuda que la tenía PDVSA. De hecho, la única deuda que no está en cesación de pago y la única deuda que Venezuela ha pagado ha sido la deuda con China y con Rusia. La de Rusia habían dos tipos de deuda. Una, la deuda con Rosneft de PDVSA, que tenía garantía en las acciones de Citgo, en la otra mitad de las acciones. Esa se pagó porque, bueno, al principio se negaban a darle información al tribunal, y cuando hubo la amenaza de que Venezuela iba a demandar a Rosneft por no revelar la cancelación de esa deuda, los tipos se abrieron y mandaron una carta diciendo PDVSA nos pagó, nosotros no, la garantía ya fue satisfecha, nosotros no tenemos acreencias de PDVSA. Esa la pagaron y la pagó PDVSA, por supuesto. En cuanto a la otra deuda, es deuda bilateral, básicamente es lo que sospechamos, porque es la deuda que no pudimos conseguir información. Todos los equipamientos militares y telecomunicaciones que le han dado a las Fuerzas Armadas, que no sabemos en qué condiciones financieras fue hecha, si fue regalada, si fue prestada, con seguridad no fue regalada. Eso es un gran misterio que no lo sabemos. No creemos que haya deuda con Irán, pero de nuevo puede ser efectivamente todos estos procesos de reestructuraciones. Déjenme decirle algo, siempre sale una deuda que no se tenía registrada, y la otra cosa que, bueno, al menos en el equipo de María Corina lo hemos dicho muy claro, yo soy parte de ese equipo, que la deuda que no haya sido legítimamente contraída no se va a reconocer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos hacer cómplices de una violación de la Constitución. La Constitución establece que cualquier acuerdo con cualquier entidad extranjera, artículo 150 de la Constitución, yo no soy abogado, pero me aprendo de memoria algunas cosas, el artículo 150 de la Constitución, de ahí viene el conflicto con el bono PDVSA 2020, que no lo aprobó la Asamblea Nacional, que es el que le da la garantía de 50% de las acciones de Citgo. Hoy Citgo es una empresa valorada en casi 15.000 millones de dólares. Y esa fue una operación de 1.500 millones de dólares. Es decir, le entregaron una garantía a Citgo, Citgo puso en garantía, no Citgo, pues Venezuela, el gobierno de Maduro, puso una garantía para que le dieran un préstamo de 1.500 millones de dólares, y resulta que eso es varias veces el valor de la mitad de las acciones que tiene como garantía el bono PDVSA 2020. Que, por cierto, debo reconocerlo, han hecho una labor extraordinaria el equipo de PDVSA ad hoc y Citgo, bajo la dirección de Carlos Jordá y de Horacio Medina. Por primera vez Venezuela gana un juicio donde se hace valer la validez de la ley nacional versus la ley del Estado de Nueva York. Porque la ley del Estado de Nueva York en bonos tiene una cláusula que dice prácticamente la deuda que aquí se emite se rige solo por estas deudas. Y eso lo han hecho los acreedores para protegerse que después, a la hora de un cambio de gobierno, como lo intentó hacer Correa en Ecuador, diga, bueno, no, esa deuda es ilegal, yo no la voy a pagar. No, lo que te dicen es eso. Pero en este caso, lo que se demostró, como efectivamente fue, que la Asamblea Nacional rechazó la propuesta del gobierno de aprobar una emisión de deuda, el bono PDVSA 2020, con garantía de la mitad de las acciones de Citgo, y que la otra mitad ya se la habían dado a Rosneft. La Asamblea no lo aprobó. Maduro dijo que lo iba a aprobar entonces por la Asamblea Constituyente. Eso no aparece en la Constitución como algo legal. Además, parece que al final ni la Asamblea Constituyente lo hizo, sino que ellos arbitrariamente emitieron la deuda, y la Corte de Nueva York dijo, esta operación es inválida. Y el tribunal que la lleva, que es un tribunal federal, debe reconsiderar que esta deuda se emitió violando la Constitución de Venezuela. Por lo tanto, en opinión de esa Corte del Estado, de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York, dice, el tribunal correspondiente debe revisar esta operación, porque esta operación debería ser declarada inválida. Pero no es a ellos a lo que les corresponde hacer, sino al tribunal. Y dice, Venezuela tiene que pagar esa deuda,
porque al final recibió la plata y se enriqueció. Podemos decir, no necesariamente de Venezuela, pero el país lo recibió y por lo tanto tiene que pagar esa plata. Lo que da a entender es que esa garantía es inválida. Pasa a ser un bono más que se tiene que reestructurar de la deuda. Entonces, la deuda que realmente no sabemos es la de Rusia y si hay o no una deuda con Irán. No ha habido manera de poder precisar esa información. La deuda con Rosneft sí, porque esa se pagó y bueno, no eran conchas de ajo, eran 2.000 millones de dólares con los intereses acumulados. ¿Ok? Sobre la pregunta de, mientras tanto, esto es un proceso, la pregunta de Eduardo, mientras arrancamos, mire, no había un proceso de reestructuración así, lo más rápido demoran 1 año. Los procesos de reestructuración complejos demoran 2 y 3 años. Y este proceso de Venezuela es, digamos, o sea, lo que los gobiernos, como ocurrió con el plan Brady, empiece a torcer el brazo a algunos de los acreedores, esto no se va a resolver de manera fácil. Primero, porque nos vamos a pegar varios meses auditando y consolidando esa deuda. En segundo lugar, no solamente la deuda, es que las cifras fiscales en Venezuela no existen, no se publican. Son todas cifras que están sujetas a la mejor estimación. Y yo, para no caer en esta, que yo tengo una estimación y que mi mejor modelo es mejor que el tuyo, las cifras que publica el Fondo Monetario Internacional y yo las tomo como válidas porque es la que todo el mundo toma como válida. Entonces, bueno, pero ahí no hay cifras en detalle sobre el problema fiscal de Venezuela, sobre la balanza de pago, cuánto estamos exportando, cuánto estamos importando, cuál es el excedente o no en dólares que Venezuela genera para poder pagar, igualmente desde el punto de vista fiscal, porque es una deuda pública. Entonces, nada más que auditar esas cifras, publicarlas, ponernos de acuerdo con el Fondo Monetario y con organismos acreedores, etcétera, y que todo el mundo esté de acuerdo, y lo mismo con la deuda, y aquí hay disputas legales de cómo se reconoce la deuda, y ya me voy a explicar por qué. Eso nos puede llevarse por lo menos el primer año, o buena parte de un primer año, y luego sobre eso decir, bueno, ahora con estas cifras, ¿qué es lo que se puede hacer? Y claro, el argumento nuestro es que esa deuda se tiene que reestructurar en un contexto de crecimiento a largo plazo. Porque no puede ser sometiendo al país más hambre del que ya ha tenido. Tiene que ser en un programa que ponga el crecimiento como objetivo central y sacar al país de la emergencia humanitaria que tiene. Y luego de eso, bueno, establecemos un periodo de pago. Esa deuda tiene que ser reestructurada, recortada, yo lo digo públicamente. Esos acreedores que son unos grandes expertos en finanzas, muy sofisticados, tomaron deuda en un contexto de alto riesgo. Cuando Chávez estaba expropiando empresas, cuando se estaba cayendo la producción petrolera, entonces no me vengan con inocente a decir, ay, pobrecito, a mí no me pagaron. Pero ustedes compraron deuda en ese contexto y con tasas de interés altísimas que reflejaban ese riesgo cuando las tasas de interés en el mundo estaban casi cercanas a cero. Entonces, el que compró una deuda en un contexto de tasas internacionales casi en cero y compra una deuda de bono de PDVSA a 9,5%, sabe lo que estaba comprando. O sea, tú corriste tu riesgo y el país lo corrió. No lo vamos a pagar ahora solamente nosotros ese riesgo. ¿Ok? O sea, ustedes lo hicieron en un contexto que era evidente que eso iba a fracasar. Bueno, ya algunos se cobraron esa deuda con esas tasas de interés. Vamos a estar claros. Entonces, bueno, aquí viene un proceso complejo, duro de negociación. Esto no va a ser... además, hay un tema muy importante que se ha estudiado mucho, que es el mundo de los bonistas. Ese es un mundo muy heterogéneo. Son una misma clase de acreedor, pero muy heterogéneo, porque hay fondos de inversión institucionales de largo plazo, fondos de inversión que pusieron su propia plata en esa adquisición de bonos y que pusieron la plata de terceros, qué sé yo, el sindicato de maestros jubilados de Alemania, que agarró su plata y la metió en bonos de Venezuela. Y a lo mejor los jubilados alemanes ni lo sabían. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? También ellos tienen una complejidad de cuánto recortar esa deuda y voltearse y decirle a sus clientes, oye, te dejaron sin pago. Y esos clientes le van a decir, bueno, ¿y cómo es esto? Porque tú te pusiste a comprar bonos de ese país en ese contexto. Y luego hay lo que llaman los fondos buitres, que no son nada despreciables, que han venido comprando esa deuda muy barata para hacer una ganancia extraordinaria. Yo les pongo un ejemplo.
Yo compro bonos de PDVSA que ahorita están a 9, 10 centavos de dólar. Y se reestructura la deuda dentro de 3 o 4 años y supóngase, por decir un número, se recorta la deuda a la mitad. Ok, chévere. Yo de 9 centavos de dólar ahora tengo 50 centavos de dólar. Y hice una ganancia extraordinaria. Entonces, cuando tú te sientas a negociar con esos acreedores, tú no sabes realmente quién es quién. Además, es un mundo que cambia muy rápido porque todos los días se venden millones de dólares en el mercado financiero internacional y el acreedor de hoy no es el acreedor de mañana. Algunos asumieron sus pérdidas y dicen, bueno, yo cobré durante 5 años altos intereses, yo con esto me doy por pagado, vendo eso y recupero lo que tenga, y eso lo compró otro. Entonces es un mercado muy dinámico, muy cambiante. Este no es el caso de la deuda Brady, que era con grupos bancarios. Era lo que llamaban préstamos con bancos de inversión, los grandes bancos internacionales, Citibank, Paribas, etcétera, etcétera. Eran los bancos y esa deuda tenía un mercado muy chiquitico en el mercado secundario porque eran contratos básicamente hechos con grupos de bancos. Algunas eran con bancos individuales, otros eran lo que se llamaban bancos sindicados, es decir, bancos agrupados para darle un préstamo a Venezuela de 5.000 millones de dólares. Entonces, claro, eran bancos, estaban ahí, tú sabías quiénes eran y tú sabías cuál situación estaba cada banco y cuál era el marco regulatorio de esos bancos en cada país acreedor. Cosa que ahorita no tenemos idea porque son bonistas en bonos que se venden en el mercado secundario. Obviamente, los fondos más grandes uno sabe quiénes son, pero el problema es que, por ejemplo, para reestructurar la deuda de la República, se requiere, tienen en el contrato lo que se llama una cláusula de acción colectiva, que significa que el bono puede cambiar los términos, pero requiere el 85% de los votos de esos acreedores. Y los bonos de PDVSA no tienen cláusulas de acción colectiva. Entonces el bono de PDVSA es más complejo que el de la República y que tenemos que decidir qué hacemos con esa deuda. O sea, ustedes se dan cuenta de la complejidad de este tema. Y algunos bonos tienen cláusulas de pago adelantado cuando el país entra en default. Entonces, fíjense, vamos a suponer que hay un bono, el bono PDVSA 2030, que se vence en el 2030, pero el país cayó en atraso en el pago de los intereses. Bueno, esos contratos tienen una cláusula en la cual establece que si el país no paga los intereses, el acreedor tiene derecho a pedir el pago adelantado de toda esa deuda. Entonces, digamos, aquí hay que entrar cláusula por cláusula, detalle por detalle, y de ahí tratar de construir un consenso muy grande con esos acreedores para que acepten modificar los términos de los contratos. ¿Qué los hace modificarlo? Que ellos saben que esa deuda no se va a poder pagar. Entonces, ¿Okay? ¿qué hacemos mientras tanto? Perdón. En ese año, la pregunta era, en ese año, ¿qué hacemos? Ok, muy buena tu pregunta. Sí hay posibilidades, porque lo que se ha hablado con los organismos multilaterales es que efectivamente la deuda multilateral, como yo lo dije, es relativamente pequeña, son un poquito más de 4.000 millones de dólares entre el BID y la CAF. Entonces, si nosotros nos ponemos al día con el pago de esa deuda y nosotros tenemos previsto cómo hacerlo, automáticamente los 4 organismos multilaterales están dispuestos a hacerle un adelanto. Obviamente no va a ser el gran préstamo que Venezuela necesita, pero hacerle un adelanto del pago de esa deuda para atender la emergencia humanitaria. Y eso implica la emergencia humanitaria muy concreta en áreas muy específicas y además de eso, para resolver el tema del sector eléctrico, porque si no se resuelve el problema del sector eléctrico, no nos recuperamos. Entonces, digamos, no es que vamos a quedarnos cruzados de brazos. La otra cosa es que el país tiene que empezar un proceso de privatización, de apertura del sector petrolero, porque eso va cambiando el mensaje a los acreedores de que, bueno, que Venezuela está empezando en serio reformas muy serias, con el acompañamiento de los organismos multilaterales, y que nosotros tampoco vamos a llegar con la lengua afuera desesperado para que nos den una limosna. No, ese no es el escenario. Y además el Fondo Monetario Internacional en todos estos países, en todos estos procesos, es el que marca la pauta, de decir, como una especie de juez internacional, de decir, mira, el país puede pagar esta deuda en tantos años y más o menos en este orden. Y nosotros le podemos ofrecer a esos acreedores que si el ingreso petrolero de Venezuela con una apertura importante
sube después de varios años, porque los primeros años es para recuperarlo. Suponte, después de 10 años, el ingreso petrolero sube más allá de cierto nivel, bueno, es parte de la deuda que recortaron, se les compensa. ¿Ok? Gustavo, Entonces, se nos acaba el tiempo y queda la pregunta de George. sí, voy a justamente ahorita a la pregunta de George. Mira, hablar de reservas petroleras, no necesariamente un inversionista en bono, supongamos, para poner el ejemplo, o un organismo multilateral, o a una empresa que le expropiaron, te puede responder, no, a mí las reservas no me interesan, yo no soy petrolero, ni me voy a poner a vender reservas en un mercado que yo no conozco. Entonces, tú tienes un contrato conmigo que te ofreciste en pagarlo de tal manera. Entonces, yo lo que estoy pidiendo es que me cumplas con este contrato, no que me des reservas petroleras. Claro, algunos acreedores dirán, ah, bueno, pues si son reservas y más o menos verifica la información, dice, bueno, esto sí tiene un buen valor, lo puede aceptar y se voltea y va al mercado. Ahora, el problema es que tú le tienes que, hay varios, miren, hay varios principios en el mundo de las deudas soberanas. La primera es que si el país no tiene, el país tiene que mostrar que tiene disposición de pagar, que está dispuesto a negociar de buena fe. Si el país no muestra esas dos cosas, automáticamente se le van a venir encima con las demandas. Y bueno, decir que voy a negociar de buena fe es llamar a los acreedores, sentarte con ellos, constituir un comité de acreedores, etcétera, etcétera, etcétera. A llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, tú tienes que mostrar que estás dispuesto a negociar de buena fe y que tienes disposición a pagar de acuerdo a tu capacidad de pagar. Y eso básicamente quien lo va a determinar es el Fondo Monetario, no escrito sobre piedra, pero es para iniciar un proceso de negociación. Entonces, hay otro principio que es que las deudas similares tienen que tener tratamientos similares y que tiene que haber un tratamiento equiparable entre todos los acreedores. Entonces yo no puedo decir, bueno, el que quiera aceptar reserva yo le pago y los otros seguimos negociando. No, porque esa no es la manera como se resuelve eso en el mundo financiero. Pero Venezuela igual puede decir, bueno, yo no voy a vender las reservas porque están en la Constitución y meternos en una asamblea constituyente yo creo que no sería el camino indicado en un gobierno que está en transición, en una complicación política y sobre todo con este problema de la deuda, porque Se eso nos es poner acabó el un tiempo. signo de interrogación. Entonces, no deberíamos ir a un proceso constitucional. Yo lo que creo es que si hay reformas que habrá que hacer, son puntuales. Yo, hasta donde yo entiendo en materia económica, no solamente son necesarias para hacer esto y para hacer todas las reformas económicas que pensamos. Con esa constitución, de hecho, estaríamos mejor porque el capítulo económico es muy bueno si efectivamente se cumplieran. Y nosotros, cuando yo era director de la Oficina de Asesoría Económica del Congreso, logramos incluir esos artículos en la Constitución, que después cambiaron las leyes violando la Constitución, pero ahí se prohíbe el financiamiento monetario del Banco Central, ahí se establece la necesidad de un fondo de estabilización macroeconómica, ahí se establece que tienen que haber equilibrios fiscales en el mediano y largo plazo, tiene restricciones inclusive sobre los criterios de endeudamiento que no se cumplen. Entonces lo que tenemos que decir, nosotros vamos a restituir la Constitución. Ahora, yo no me metería en una discusión si vendemos o no y pagamos con las reservas. Lo que yo sí puedo decir es, bueno, yo voy a vender derechos de producción sobre esas reservas. Y esos derechos de producción se calcula, el valor es perfectamente calculable y se pueden vender como opciones en el mercado financiero. Y con esa plata yo la pongo en un pote para pagar la deuda como parte del proceso de negociación o para recuperar al país en áreas críticas, cualquiera que Se nosotros nos tengamos. acabó el tiempo. Por favor, puedes resumir muy rápido la pregunta de George Creo que y respondí la así. segunda, no me acuerdo la primera, George, y discúlpame. No, ya fue respondida con lo que le respondiste a Eduardo. Ok, Ok, perfecto. Bueno, entonces muchísimas gracias. te agradecemos mucho la colaboración. Realmente, como decía un profesor en la Simón Bolívar, cuánta densidad de datos, cuánta densidad de conocimientos. Eh, Gracias. Te agradecemos mucho la participación Excelente, excelente. y bueno, alguna palabra ya para cortar la grabación. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad, se los agradezco mucho y bueno, siempre a la orden con un grupo tan selecto donde además tengo varios amigos.
Gracias. Excelente Gracias, Gustavo. Un presentación. abrazo. Mil gracias. Bueno,